Buenos días de nuevo. En el video de bienvenida prometí platicar un poco del proceso de investigación y acción. Pues les voy a dar un ejemplo muy sencillo para empezar. Yo le enseñé a mi señora a manejar un carro. Casi nos lleva al divorcio, pero le enseñé a manejar un carro. Un domingo la llevé al estacionamiento de carros en la universidad. Como domingo el estacionamiento estaba grande y estaba vacío. Mejor dicho, había mucho espacio para investigar, para probar qué es la acción y mejorar poco a poco. Es el proceso de investigación-acción, ¿no? Primero, con mi esposa le expliqué cuál era el pedal para acelerar, el pedal para parar y cómo funciona el volante. Un carro automático, ¿no? Un carro con cambios, ya eso fue más tarde, pero hay que empezar sencillo, ¿no? Entonces, ella empujó el pedal de acelerar, lo sintió, empujó el pedal de parar y movió el volante sin prender el motor. Todo eso lo hice como un piloto antes de hacer el estudio para probar si todo estaba bien. Ese es un piloto antes del estudio. Entonces prendí el motor del carro. Le dije a mi esposa que pusiera el cambio en drive, adelante, y que acelerara suavemente y luego que frenara. Lógicamente, el carro brincó horriblemente y automáticamente ella paró el carro rápidamente y no llegamos a gritos, pero digo, ¡ay, por Dios! Pero ¿sabe qué? Ya tuve la idea de cómo funcionaba. Ella hizo la acción, investigó un poco, entonces volvió el ciclo de investigación-acción, o acción-investigación en este momento, repitió, aceleró el carro un poquito y paró, pero ya mucho más suave. En media hora de práctica ya estaba muy bien, muchos ciclos de investigar, probar, investigar y mejorar, ¿no? Tanto que mejoró que salí del carro y le pedí que diera 3 vueltas al estacionamiento sola. Y ella, con mucho miedo, puso el carro en drive, dio unas 3 vueltas parando, adelantando, parando, practicando, ¿no? Se han dado cuenta que la investigación no siempre viene antes de la acción. A veces la acción, luego la investigación, luego la acción. Es un ciclo continuo. No se puede pensar en que esto empieza y termina. Es un ciclo continuo de mejoramiento. Pero yo creo que también, con este ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que ustedes utilizan la investigación-acción todos los días en su vida. ¿Cómo enseñaron como maestros a los alumnos en su clase? Por parte de procesos cortitos de acción, investigación, siempre mejorando el proceso. Todo se hace por medio de la investigación-acción prácticamente. Entonces, ustedes ya conocen el proceso. Ahora les voy a dar un ejemplo en la educación. Y este es un ejemplo de una tesis de maestría de una alumna mía. Ya más complejo y complicado de lo que hemos visto. Esta alumna, Lupe, era de descendencia mexicana. Lupe venía de la pobreza en el Valle Central de California. Inclusive conoció el trabajo demasiado bien en los campos agrícolas de California como niña. Trabajó junto con sus papás, es muy común aquí. Pero su mamá quiso que Lupe estudiara hasta terminar su bachillerato. Y así fue. Pero Lupe quiso ser maestra. Entonces siguió estudiando en la universidad para sacar su licenciatura. Aquí se necesita licenciatura para ser maestra. Y llegó a ser maestra de primaria, de 3er grado inclusive. Luego Lupe quiso ser líder y estudió la maestría de liderazgo, que en ese tiempo yo fui director de la maestría. Me pidió que fuera el director de su tesis. Para su tesis, Lupe hizo lo siguiente.
Ella, al repasar la literatura y quiso hacer un cambio en su escuela con los alumnos, ella me llegó con la idea de hacer una técnica de enseñanza directa, que se estaba viendo mucho en California en ese momento, la instrucción directa. Si funcionaba bien en una escuela grande donde trabaja ella. La escuela de ella es tan grande que tiene 4 secciones de cada uno de los primeros grados. 4 primeros, 4 segundos, 4 terceros. Es bastante grande. Entonces, después de estudiar la literatura y formar una metodología, Lupe escogió y aprendió una técnica de enseñanza directa de 6 pasos. Lo llamamos aquí TAPL. No lo voy a explicar aquí, pero es un proceso muy sencillo, pero a la vez hay que llevarlo con los pasos exactos. Ella lo aprendió y es una técnica que funciona bien para alumnos que hablan inglés como segundo idioma. La escuela donde trabaja Lupe, donde trabajaba, son casi todos mexicanos, recién llegados, recién inmigrantes a Estados Unidos. Entonces sirve perfectamente para ellos. Esa nueva técnica iba a ser la intervención. Palabra importante, intervención. Entonces, Lupe, paso 2. Primero, ya decidió cuál iba a ser la intervención. Paso 2, consiguió permiso del director de la escuela y los 4 maestros de segundo y primaria, es donde decidió hacer el estudio, para participar. 2 de los grupos de los maestros iban a ser grupos de intervención. 2 iban a ser grupos de control. Los grupos de control no reciben la intervención. ¿Por qué control e intervención? Porque así se puede medir mejor si la intervención tiene efecto o no. Si solamente se mide un grupo, uno no sabe si la intervención tiene efecto, ¿no? Pero cuando hay grupos de intervención y control, ya se puede medir uno contra el otro, a ver cuál gana más. Pero los grupos de intervención y control tienen que ser muy parecidos en cuanto a los perfiles de los alumnos. Por ejemplo, uno no va a comparar una escuela privada de la ciudad de Guatemala con una escuela pública rural, por ejemplo. Los perfiles de los alumnos son muy diferentes. Entonces hay que comprar algo parecido. Paso 3. Entonces, primero tiene su intervención. Segundo, tiene los grupos ya escogidos. Tercero, Lupe escogió al azar 2 de las maestras y les enseñó la técnica de enseñanza directa y practicó con ellas para refinarla. ¿Por qué las escogió al azar? Porque cuando ella y yo hablamos, no todos los maestros eran iguales en todo sentido. Algunos tenían muchas ganas, algunos un poco resistentes. Yo le dije, Lupe, no puedes escoger las mejores 2 maestras para hacer el grupo de intervención, eso no funciona. Y resulta que tuvo una maestra un poco resistencia, una maestra buena en un grupo y una resistencia y una buena en otro grupo. Funcionó perfectamente. 4º paso. Lupe tomó palabras de vocabulario y conceptos de comprensión de la unidad de lectura que iban a seguir en una semana. Mejor dicho, ella tomó la unidad que iban a estudiar los 4 grupos y ella utilizó esto como base de un examen. Hizo un examen sencillo de 5 preguntas. 5 preguntas de vocabulario sencillos y 5 de comprensión. El examen tuvo 2 partes, pero no llevaba más de 8 o 9 minutos máximo para administrar el examen. Entonces, intervención, grupos, tú los, a ver, ¿qué más? Ya tuvo su examen listo y ahora empieza la intervención. El lunes por la mañana de la siguiente semana, entró en los 4 salones y dio el preexamen. Antes de hacer cualquier cosa, dio el examen a los 4 salones. Eso le da una base de resultados, ¿no? Próximo paso, 6º. Los 4 maestros
enseñar en la unidad de la semana, que incluyó historias, vocabulario, comprensión, etcétera, etcétera. Las dos maestras utilizaron la intervención de la enseñanza directa y las otras dos maestras utilizaron simplemente su enseñanza tradicional. Lupe observaba las clases varias veces durante esta semana para asegurar que todo marchaba bien y para responder preguntas, para empezar todo bien, ¿no? Cuando uno hace un estudio hay que estar muy pendiente de todo lo que puede resultar. El viernes por la tarde, o sea, el fin de esta semana, Lupe entró en los 4 salones y dio exactamente el mismo examen en los 4 salones. Ese es el post-examen. Así que Lupe puede comparar los resultados del pre-examen con los resultados del post-examen. ¿Por qué un pre y un post? Porque se puede medir alumno por alumno y grupo por grupo se han aprendido. Si solamente medimos un post, ¿quién sabe si algunos alumnos ya sabían algunas palabras de vocabulario? Si sabían algunos conceptos de vocabulario. Por eso hay que hacer un pre y un post para saber cuál es la diferencia entre el lunes y el viernes. O depende de cuánto tiempo va a ser la intervención. En este caso fue una semana. Ella compartió los resultados de los alumnos por alumno y por grupo con los 4 maestros. Los 4 maestros evaluaron los resultados, reflexionaron de cómo les fue en su enseñanza. Esto es un ejemplo de investigación-acción. Pero Lupe no paró ahí. Para la segunda semana, Lupe elaboró un nuevo examen de vocabulario y comprensión, basada esta vez en la unidad de lectura para la segunda semana. El lunes, Lupe entró en los salones de un preexamen. Y 5 vocabulario, 5 comprensión, lo mismo, ¿no? Los 4 maestros enseñaron la lección de la semana, 2 con su intervención, 2 de control, su enseñanza tradicional. El viernes, Lupe dio el post-examen, compartió los resultados con los maestros evaluaron los resultados, reflexionaron. Lógicamente, cuando un maestro bueno reflexiona, dice qué hice bien y qué no hice tan bien y refina su enseñanza. Esta es la clave de la intervención-acción, ¿no? Pero Lupe no paró ahí. Hizo exactamente lo mismo, 2 semanas más. Una unidad de lectura nueva, un examen nuevo del vocabulario y comprensión. Entonces tuvo 4 semanas, 1, 2, 3, 4, haciendo exactamente lo mismo. Al final de las 4 semanas, Lupe me entregó una hoja de cálculo por alumno con todos los 80 alumnos en total, a propósito, 40 de intervención y 40 de control. Por coincidencia resultaron exactamente igual, porque cada salón tenía 20 alumnos, pero podrían tener 22, 25, 20. Los números no tienen que ser exactamente igual, pero tenían los resultados de los 16 exámenes, no 8 exámenes, porque eran 4 exámenes de pre y 4 de post, pero cada examen estaba dividido en vocabulario y comprensión. Entonces eran en realidad 16 exámenes. Entonces se imagina, cada alumno y cada grupo tuvieron 16 medidas durante este proceso de investigación-acción. Eso sí es una tesis interesante. Lupe y yo nos sentamos frente a esta hoja de cálculo grande. Comparamos el grupo de intervención con el grupo de control, los 2 salones utilizando la misma técnica y los 2 salones utilizando enseñanza tradicional y alumno por alumno. Les tengo una pregunta para ustedes y quiero que platiquen con su compañero. ¿Cuáles fueron los resultados de los exámenes? Voy a tomar una taza de café mientras que ustedes hablan por 2 minutos y luego de nuevo estoy con ustedes.
Bueno, ya terminé mi café. A ver si que hablaron un poquito. Los resultados fueron lo siguiente. El grupo de intervención, en cada caso, obtuvo más puntaje. Estoy hablando de la diferencia entre el preexamen y el postexamen en cada una de las 4 semanas, en vocabulario y en comprensión. Es decir, aprendieron más, tuvieron más aprendizaje. Segundo, más de 90% de los alumnos en los 2 salones obtuvieron más puntaje, aprendieron más que sus compañeros en los otros 2 salones. Perdón, los 2 salones de intervención. Mejor dicho, más de 90% de los alumnos en la intervención tuvieron más puntaje que sus compañeros en los otros salones. Un 10% tuvieron más o menos igual y unos menos, porque no todos los alumnos aprenden igual. Pero 90% es un número increíble. Cuando utilizamos un t-test para comparar los resultados de los 2 grupos, pre contra post, hicimos un pre contra post por semana y pre contra post de todos fueron significativos en un 0.001. Alan, tu profesor, le puede explicar que ese es lo más significativo que puede hacer la diferencia. Mejor dicho, en todas las medidas estadísticas que podríamos aplicar, el grupo de intervención tuvo más aprendizaje. Pero mira esta parte. El aprendizaje del grupo de intervención empezó a subir por puntaje. Por ejemplo, en la primera semana, digamos que el grupo aprendió, sacó un promedio de 4 de 10 en el preexamen y un 7 de 10 en el postexamen. Pero ya en los últimos exámenes sacaron un 6 y un 9. Mejor dicho, tuvieron más aprendizaje porque los profesores reflexionaron y refinaron sus técnicas de enseñar. Y al mismo tiempo, los alumnos se animaron. Son cosas que es difíciles de medir, pero es la parte subjetiva. Por ejemplo, otras anécdotas, ¿no? Porque también hicimos las medidas subjetivas. Las 2 maestras de la intervención comentaron de que llegaran a creer más en las capacidades de sus propios alumnos. Un cambio de actitud de las maestras. Y ustedes saben, la actitud de una maestra, un maestro hacia los alumnos es todo. Las 2 maestras de la intervención comentaron en una encuesta un cambio en sus alumnos a ser más positivos en su actitud sobre la lectoescritura. La actitud de los alumnos también cambió. Cosa interesante. Después del estudio las 2 maestras de los salones de control pidieron a Lupe entrenarlas para utilizar la técnica de enseñanza. Ellos vieron los resultados y querían participar para mejorar. Ahora les voy a comentar una sorpresa también, una sorpresa triste. Lupe presentó los resultados al director de la escuela, que él estaba enterado, ¿no? Y le dijo que estaba muy bien y muchas gracias. Pero no actuó el director en ningún momento para pedir a Lupe a entrenar a todas las maestras. Piensen eso. Las maestras hicieron algo interesantísimo. Aprendieron, creyeron, cambiaron. Pero el director, en su administración diaria, no quiso hacer más cambios. Es demasiado común esto en nuestra educación. Para mí hay varias lecciones en este estudio. Primero, la investigación no es difícil. Se pueden hacer ciclos cortos, ciclos más largos, como hicimos con Lupe, ciclos continuos donde hay mejoramiento continuo.
Lupe hizo un estudio de 4 semanas para su tesis. A propósito, Lupe ahora es subdirector de una escuela grande. Me da muchísimo gusto trabajar con ella y cada vez que la veo me da un buen abrazo y siempre recuerda de que pudo hacer un cambio grande en la escuela donde trabajaba con 4 maestras. Y ahora como subdirectora, ella está haciendo grandes cambios. Lupe hizo un estudio de 4 semanas. Pero un maestro puede hacer un estudio sencillo en su propio salón en un día, en una semana. De hecho, el buen maestro siempre está experimentando, investigando, la investigación-acción para mejorar siempre. Siempre está probando esta técnica, esta que funciona mejor. Las personas que participan en un verdadero ciclo de investigación-acción fácilmente se convencen en el valor de la investigación-acción en mejorar el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Las personas que participan en estos procesos aprenden a utilizarlo continuamente en sus salones. Y finalmente, y lastimosamente, hay muchas personas en la educación y muchos de ellos en puestos administrativos que a veces tienen miedo de tratar de hacer algo nuevo. Les toca a los maestros tomar el liderazgo en la enseñanza para hacer algo diferente. Lo he visto muchas veces. Espero que este ejemplo haya aclarado algunas dudas sobre la investigación-acción. La investigación-acción no es complicada. No les pedimos 4 ciclos de cada uno de ustedes como hizo Lupe. Pero si los quiere hacer para sus tesis, adelante, porque así es un estudio más seguro. En esta primera sesión de hoy, más tardecito van a realizar una práctica de aplicación que ayudará más a entender el proceso. Luego, durante las siguientes 2 semanas, ustedes realizarán el diagnóstico y así sucesivamente hasta completar el proceso de investigación-acción. Nuevamente es un honor trabajar con Tania y con Alan, con cada uno de ustedes en este viaje de aprendizaje. Por favor, Alan es un profesor muy capaz. Por favor, cualquier pregunta para él, para mí también, les vamos a apoyar. Por favor, Alan, le pido que compartan mi correo electrónico. Vamos a estar al lado de ustedes. También les vamos a exigir. Ustedes son un grupo muy capaz y vamos a exigirles en unos proyectos valiosos para ustedes y para las escuelas donde van a hacer sus investigaciones. Por el momento, me despido. Nos vemos pronto. Hasta luego y feliz día les deseo.